fondo del Atlántico. No estaba bien, ya está. Murió, perdón si alguno no la vio, se la spoileé, ¿no? Pero ya es una película vieja. Una vez me dijeron que era de mi época y me hicieron sentir vieja. Me dijo, quiero ver una película de su época, Titanic. Y yo dije, estoy grande. ¿No? Pero entonces hay segundas partes que son muy buenas. Yo recuerdo, por ejemplo, Shrek 2 fue mejor que Shrek 1. Ahí apareció el gato con botas, ¿no es cierto? Fue mucho mejor. Terminator 2, la 1 ni la recuerdo casi, de lo mala que fue. Pero la 2 sí me acuerdo, que estaba el chico con la moto, ¿no? Sherlock Holmes, la 2 para mí fue mejor que la 1. Y así muchas películas, El Padrino 2, hay muchas que son mejores que inclusive que la primera, ¿no? Entonces podemos ver también que aún con Dios las segundas partes son mejores. Amén. Y hay un personaje muy vivo acerca de esto, alguien que le tocó vivir en carne propia el tener una segunda oportunidad de parte de Dios, del tener una segunda oportunidad que no desaprovechó, una segunda oportunidad que tomó y le gustó tanto que transformó la gran parte de su entorno donde él estaba en ese tiempo. Y estoy hablando del apóstol Pedro, amén, que antes de ser llamado Pedro, él se llamaba Simón. Vamos a leer en Mateo 26 del 69 al 75. Mateo 26 del 69 al 75. Te doy tiempo para que lo busques. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Algunos están todavía medio perdidos por ahí? Dijo el pastor que si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano, ¿no? Bueno, ahora también está la Biblia en el celular. Es válida, pero no siempre es la mejor opción. Yo tengo la de papel y tengo la de la Biblia acá, entonces hoy porque estoy enseñando y yo ya busqué todos mis versículos, pero siempre es mejor. Yo amo el papel, poder subrayar, escribir, rayar, todo, ¿sí? Eso es mejor. Muy bien, dice en Mateo 26 del 69 al 75, dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, ¿tú eras uno de los que estabas con Jesús el Galileo? Esto fue cuando Jesús ya había sido aprehendido, ¿sí? Sí, había sido arrestado. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Como que no tomó dimensión de lo que decía, ¿no? Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. ¿Amén? ¿Qué veíamos ahí? Que el Señor estaba arrestado y Pedro quiso seguirlo y dice que él pudo entrar hasta el patio del lugar donde lo tenían a Jesús, ¿no es cierto? Y dice también que estaba angustiado Pedro porque es que era su Señor, por el cual él había jurado dar la vida. Pero a la primera de cambio que tuvo, donde le preguntaron por él, lo primero que le salió de su boca fue, no lo conozco, no sé quién es. Vemos también que el Señor muchas veces a nosotros siempre nos está advirtiendo, nos está diciendo, ojo, no vayas por allá, no vayas, no tomes esa dirección, porque no eso es una buena ruta para que sigas, no es un buen lugar para que vayas. ¿Amén? ¿A cuántos Dios le ha hablado así? ¿Amén? Por allá, ¿sí? También Dios les ha hablado así alguna vez a su corazón, digo, no es que escuché la voz audible del Señor, también puede pasar. ¿Sí? Pero es muy raro que suela pasar. Por lo general,
En nuestro interior tenemos esa convicción de no vayas por ese lado, no tomes esa decisión, no hagas esto, no vayas con tal persona, no te metas en esa amistad, no hagas ese negocio. ¿Sí? ¿Pasa así o no pasa? Amén. Entonces, el Señor a veces nos advierte. Amén. Por ejemplo, codial que tenés al lado, decirle, ponele el codo así, decirle, no te duermas. ¿Sí? Si no suban los aires, no se duerman, está calentito, no te duermas. Pero Dios siempre nos está advirtiendo. Te dice, tené cuidado. ¿Y saben por qué Dios hace eso? Porque nos ama. Si Dios no te amara, no le preocuparías. O sea, si yo estoy viendo que alguien va hacia un precipicio, ¿no le voy a avisar? Claro, si soy una buena persona que quiere que esa persona no se lastime, claro que sí, pero si me da igual, me voy, sigo mi camino, estoy apurada en lo mío, uy, me cierra el Rapipago, no, y chau, y la persona va derecho a caerse, a chocarse. Yo la otra vez iba caminando y veía que venía un ciego y la gente iba tan metida en lo suyo que no lo vio, que se iba para la mitad de la calle y ya había cortado el semáforo, había arrancado. Entonces me voy corriendo y lo agarro y lo tironeo para atrás porque lo iban a llevar así, lo iban a levantar como en pala, pobrecito. Pero la gente a veces está tan enfocada en sus cosas que no mira al otro. Pero Dios, gracias a Dios, diga así, gracias a Dios, Él no es como nosotros. Amén. Dios es Dios y Él tiene todo bajo control. Entonces, siempre nos está advirtiendo de cosas malas que nos puedan pasar. Y según a veces nuestras decisiones, ¿sí? Porque es algo que Él respeta, tu decisión. Dios no te va a forzar a cambiar tu decisión. ¿Por qué Dios no obliga a fulanito a ser buena persona? No, porque Dios no obliga a nadie. Déjame que te diga que sos vos el responsable de tus actos. No culpes a Dios, no le eches la culpa al diablo. Hay un chiste que dice que estaba el diablo al lado de un puente por tirarse, por matarse. Entonces el Señor le dice, ¿pero qué te pasa, diablo? Es que acá estoy cansado de que los humanos me echen la culpa de todo. ¿Es así? Muchas veces le echan la culpa al diablo o al enemigo o al quien sea, pero ellos no se echan la culpa a sí mismos de las decisiones que toman. Amén. Hagámonos responsables, somos nosotros los que manejamos nuestra vida. Nadie maneja tu vida por vos. Y si la están manejando, anda a hacer una denuncia porque están haciendo abuso con tu vida. Amén. Entonces salí de eso porque es una relación tóxica. Amén. Si alguien está manejando tu vida, te está diciendo qué hacer, salí de esa relación porque es tóxica. Amén. No va a terminar bien. Muchas relaciones empiezan así y después terminan en muerte. Amén. Entonces seamos sabios. Acordate que las decisiones que tomen, como nos enseñó nuestro pastor, te van a llevar ¿a dónde? A un destino, ¿sí? Según tu ruta, según la ruta que agarres, vas a llegar a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Es una ruta peligrosa por la que estás yendo? ¿Es una ruta que va en bajada? Porque hay veces que hay gente que va en bajada y encima acelera. En vez de tener su pie en el freno para tener cuidado, no, acelera más. Y entonces de repente se le apareció una curva o le apareció una persona y no pudo hacer nada al respecto. Es decir, te chocaste con una realidad que a leguas iba a pasar, pero no viste porque no escuchaste la voz de Dios. ¿Saben? Jesús le advirtió a Pedro acerca de la negación. Y uno diría, bueno, pero a ver, ¿este hombre no escuchó? Sí, nosotros somos iguales. No escuchamos a veces. Dios nos habla en una prédica. Tuvimos 5, 6, casi 7 enseñanzas acerca de las rutas, de rutas, caminos y destinos. Yo quiero preguntar al día de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos cambiado las rutas que estábamos siguiendo? Porque entonces no lloremos cuando nos demos la cabeza contra la pared. Porque si sabes que vas por la misma ruta que ibas, vas a terminar en el lugar en donde no quisieras estar. Entonces, Dios te está hablando, claro, habló a través de nuestro pastor, a través de las enseñanzas. No recuerdo, bueno, voy a mis apuntes, están subidas en YouTube las prédicas, las vuelvo a escuchar. Ay, no, pero es más lindo ir en el colectivo escuchando los chistes de las caídas de que una prédica. Entonces, nos llenamos de estupideces, de pavadas, y lo realmente importante lo olvidamos, queda en un segundo plano. Vamos a ver en Lucas 22, del 31 al 35, que ahí le estoy diciendo que Jesús le advierte a Pedro de lo que iba a pasar. Lucas 22, del 31 al 35.
Lucas 22 del 31 al 35 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Amén? ¿Qué dijo el Señor? Él ya sabía lo que iba a pasar. El Señor se lo dijo: me vas a negar, Pedro. No lo retó ni nada. ¿Ustedes ven acá que Jesús lo estaba retando? No. Lo estaba desafiando, lo estaba regañando, como dicen en otras culturas. ¿Amén? No lo estaba ni regañando ni retando. Le estaba diciendo lo que iba a pasar. Pero Pedro estaba más enfocado en que él no iba a hacer eso que en lo que podía llegar a pasar. Como todo buen pastor, como todo buen papá, buen amigo, Jesús estaba siempre orando por sus discípulos. Eso es lo que hace un buen papá, un buen líder. Siempre ora por sus discípulos porque sabe que ninguno está exento a caer. Nadie está exento a equivocarse, nadie, ni los que estamos acá arriba del púlpito, ni los que estamos sentados en las sillas, ni los que están en las cámaras, nadie. Todos estamos propensos a cualquier momento caernos. Si no estamos bien sujetos, nos podemos caer. Si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, nos podemos caer. Y aún así, estando firmes, hay veces que también podemos caernos. Amén. Pero todo buen pastor siempre está velando por sus ovejas. Ustedes ven que cuando las ovejas están dormidas, el pastor no está durmiendo. El pastor está cuidando que el lobo no venga. Y en esta casa, gracias a Dios, tenemos pastor. Tenemos un excelente pastor, una excelente pastora que velan por la vida de nosotros. Amén. Y yo me siento una afortunada por eso. Lo sé, hablo con justificación. Amén. Hablo porque he pasado cosas en donde ellos han estado conmigo. Amén. Entonces ellos oran por nuestras vidas para que cuando vengan ¿qué? Momentos difíciles, para que cuando vengan dificultades, de nuestro corazón puedan emanar la palabra de Dios, pueda salir de nuestro corazón. Pedro se dejó llevar en ese momento por el miedo de todos los que lo rodeaban, ¿sí? Entró en pánico al ver que todos lo acusaban y lo primero que salió de su boca, ¿qué fue? Fue negar a Jesús. Porque en realidad sí salió de su boca, ¿sí? Eso salió de su boca, pero realmente salió de su corazón. Porque dice la palabra en Mateo 12:34, Mateo 12:34 dice la palabra: camada de víboras, les estaba hablando el Señor acá Jesús. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está hablando tu boca? ¿Qué estás hablando en estos tiempos? Miren, a veces no nos damos cuenta, pero frases tan típicas nuestras. Ay, no, estoy muerta, no doy más, estoy muerta. Y yo digo, ¿estás muerta? ¿Qué estás hablando para tu vida? Yo sé que parece tonto, pero la palabra tiene poder, tiene mucho poder. Y lo que vos digas va a ser hecho. Hoy vos sos resultado de lo que hablaste ayer. Entonces, ¿qué hablaste ayer sobre tu vida? No, nunca me alcanza, mirá lo que es esta casa, es una porquería, nunca tenemos nada, siempre quiero algo y nunca llego a fin de mes con la plata. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás confesando? Todo lo que hables sale de tu corazón. Y en tu corazón es alimentado de lo que vos comés, no de lo físico, sino de lo que comés espiritual. ¿Qué estás comiendo? Miro las noticias todo el día en mi casa está puesto TN, ¿no es cierto? Crónica TV. No, vas a comer noticias todo el día que te aterren. Que digas, mira el precio del dólar, no me va a alcanzar para lo que quiero comprar, me quiero ir de vacaciones, me voy a tener que ir acá a Tigre, me voy a tener que, no sé, no voy a salir acá a la esquina, me van a robar, están robando, están violando. Es lo único que vas a llenarte. La palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios todos los días. Y si nos dice todos los días es porque Dios sabe que todos los días hay palabra externa que entra a nuestra mente que confronta la palabra de Dios.
y que nos quiere borrar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que si estás lleno de la palabra de Dios, aunque vengan males, aunque roben todo el tiempo, aunque violen, no te va a pasar eso. Porque vos estás confiando en Dios. Vos estás confiando y no salís con miedo a la calle. Salís, sos precavido, sí. Ay, no, acá ando con mi iPhone, sí, mi iPhone 6 Plus. No, vas a estar tranquilo, lo tenés que sacar cuando manda, ¿sí? Tranquilo, pero no lo estás regalando tampoco. Pero sos sabia, pero no estás con pánico. No vivís todo el tiempo de que te van a robar, de que te van a matar, de que te van a violar. Porque ahora vivimos en una sociedad con miedo. Vos prendés los noticieros y es una noticia peor que la otra todo el tiempo. ¿Amén? Entonces, lo que Pedro habló cuando lo negó a Jesús realmente salió del corazón de él. Por eso dice que lloró amargamente al escuchar cuando el gallo cantaba. Porque él recordó las palabras que Jesús le había dicho acerca de la negación. Y también se dio cuenta de que eso había salido de su corazón. Por eso lloró amargamente. ¿Alguna vez lloraste amargamente? ¿Vieron que es ese llanto como cuando tenemos 5 años y que no hay consuelo que venga? Yo he llorado muchas veces así. He llorado cosa de taparme la cara con una almohada y gritar para que no escuche nadie. Porque a veces pasa, uno está dolido, le pasó algo terrible y no sabe a veces cómo enfrentarlo. Pero, ¿sabes qué? No es lo malo porque cosas así van a venir. Situaciones dolorosas van a venir. Lo malo es cómo vos las enfrentes, o sea, cómo te pares enfrente a la circunstancia. Nadie acá está exento de que se le muera un familiar, ¿o sí? No, todos. Y a veces no de la manera que uno soñaría, que como que se va, todos lo saludan y se duerme y se fue. No, hay veces que se va de las peores formas, trágicamente. Nadie está exento. Pero ¿cómo vas a pararte vos enfrente de ese problema, esa situación? ¿Te vas a dejar vencer, a llorar toda la vida por lo mismo y no vas a superar eso? ¿O vas a salir adelante? ¿Vas a llorar lo que necesites llorar porque es necesario hacer un duelo? Es necesario que hagas un duelo. Cuando mi papá falleció después de estar 2 meses en el hospital, y todos esos 2 meses yo iba a visitarlo todos los días, y yo jamás pensé que mi papá iba a salir muerto de ahí, jamás. Siempre tuve la fe en un lugar bien alto y decir, mi papá va a salir de acá bien. Y yo tenía esa fe. Pero es que yo me olvidaba que no solamente era mi fe la que contaba, también estaba la de mi papá. Y yo no sé qué pasaba en el corazón de mi papá. Si él ya se quería ir y no quería estar más sufriendo 2 meses en un hospital, postrado en una cama, que a veces se conectaba y a veces no. Y cuando mi papá parte, yo en el fondo yo lo supe el día anterior. Se dio todo perfectamente para que él partiera. Cuando él parte, yo lloro, me entero por teléfono, me pongo a llorar, pero fueron 5 minutos. Después de eso me sequé las lágrimas y dije, listo, Señor, ahora es tiempo de levantarme, ahora es tiempo de seguir adelante. Yo tengo que ayudar a mi mamá, tengo que estar para ella, para mis hermanos. Y gracias, Señor, porque vos sos mi fortaleza. Después, cada tanto, obviamente, uno cuando hace el duelo, no todas las personas hacemos el duelo igual. Entonces, cuando yo empecé a hacer el duelo, había días que eran más dolorosos que otros. Habían momentos que venían. Y créanme, al principio uno piensa que a veces por tan espiritual que uno se cree y todo, pero no. Vas a llorar igual, vas a sufrir en la pérdida de alguien tan cercano. Y todos esos momentos que viviste con esa persona van a venir a la mente. En lo cotidiano me pasaba que a veces estaba sentada yo siempre en el sillón y mi papá estaba en el otro lado. Y por ahí a veces hablaba algo, ¿no? Y entonces miraba así, estaba mi papá que hacía un comentario, era como que miraba para allá y él no estaba. Entonces esas cosas, o que cuando él se iba a dormir temprano porque se tenía que levantar a trabajar, mi mamá siempre decía como, shh, silencio que tu papá está durmiendo. Entonces yo en un momento hice como, shh, y me quedé, después dije, claro, no está más. Son esas cosas que al principio pasa. Pero entonces, ¿qué está en tu corazón para que salga en el momento del problema? ¿Qué hay en tu corazón? Porque yo en ese momento, cuando él murió, yo me hubiera podido enojar. Dios, pero si yo tuve fe, ¿cómo no se sanó? ¿Por qué? Si vos me habías prometido. Yo me hubiera podido enojar con Dios. Pero yo no tomé esa posición.
Elegí la posición de saber que Dios sabe mucho más sobre mi vida que yo misma. Él es el creador del tiempo, Él conoce mi futuro. Lo que nosotros llamamos tiempo y medimos en una línea a veces de tiempo, Dios lo mira desde arriba porque Él es el creador del tiempo. Él conoce mi pasado, mi presente, mi futuro. Entonces, Él sabe, Él está más allá de nuestro razonamiento. ¿Por qué yo voy a cuestionar algo que pasó? Mi papá seguramente, yo estoy convencida que mi papá en su corazón tenía ya las ganas de irse. Después de 2 meses en un hospital sufriendo, de acá para allá ya estaba flaco, estaba dolorido, ya no tenía postura. Ya se quería ir. Y a veces lo que no soltamos somos nosotros. Nos aferramos a que siga ahí y no está bien. Amén. Entonces, Pedro lloró amargamente porque sabía que eso había salido de su corazón. Se había dado cuenta de que la negación había salido de su corazón, de que el miedo se había apoderado de él y que la decisión que tomó había sido apresurada. Pero ¿saben qué? Lo bueno de que hizo Pedro fue que no se quedó en esa posición. No se quedó en la posición de sufrir y de llorar amargamente y ahí quedó. Sino que él se acordó de las palabras de su Señor, de todas las veces que su Señor le enseñó acerca del perdón. Amén. Él le enseñó a levantarse, que cada vez que él se cayera, se iba a levantar. Dice en Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Soy yo, estoy sintiendo mucho calor. Está como muy caluroso. ¿No? Sí, bueno, yo estoy teniendo calor. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Dice que cuántas veces, 7 veces podrá caer el justo, amén, pero aún mucho más. Pero otras tantas se va a levantar. Mira, cuántas veces te podés caer, 1, 1000 veces. Lo importante es que no te quedes caído, que no te quedes ahí. ¿Saben? Algo que me hacía notar el Señor es que cuando uno llora y se queda llorando la situación, te caíste un pozo, tierra, y llorás, y llorás. Las lágrimas con la tierra hacen lodo, hacen barro. Y el barro te prohíbe, no te permite, te impide salir del pozo donde estás. Necesitas dejar de llorar por tu situación, dejar de sentir lástima por lo que te pasó. Así como vos, muchas personas están pasando dificultades. No creas que lo que te pasó a vos único en la vida. A cada momento en este mundo, ahora que estoy hablando yo, a cada rato mueren personas, asesinan a niños, mujeres son violadas, asesinadas, roban a cada rato. Lo que otros sufren, lo que nosotros sufrimos, también otros lo sufren. Entonces no pienses que lo que vos pasás es lo único, es único. No, hay gente que también comparte tu dolor. Podemos caer, pero tenemos que saber que debemos levantarnos por amor a su amor. No hay pecado tan grande ni tan terrible que el amor de Dios no pueda perdonar. Créeme, no hay un estándar de suciedad. Ay, no, me siento sucio, no puedo volver a la iglesia. No te alejes de Dios. Lo mejor que puedes hacer es acercarte a Dios. Acercarte a su amor. No hay pecado tan grande, no existe un pecado tan grande. Dios no tiene un estándar de pecado. Para Dios el pecado es pecado. Así hayas robado 10 centavos o hayas matado a alguien, para Dios pecado es pecado. Yo sé que uno dice, ¿cómo? ¿Va a ser lo mismo que me robé un caramelo que maté a alguien? Pecar es pecar. Ninguna de las dos cosas está bien. Porque robar un caramelo hoy, el día de mañana te puede hacer robar otra cosa y terminas siendo un ladrón. No hay estándar de pecado. Para Dios pecado es pecado. Entonces, no te alejes de Él, porque no hay ningún pecado tan terrible que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Todo lo limpia. Él borra nuestro pasado. Amén. Jesús le enseñó acerca del perdón. Cada prédica que escuchás acá, cada prédica que escuchás en algún congreso o en algún seminario o en internet, cada palabra que escuchás es para que en momentos de necesidad la palabra sea la que tenga el poder de levantarte. No es porque sí.
No escuches palabras por deporte, no escuches prédicas por deporte nada más, porque cada cosa que aprendas, Dios va a tener en cuenta que te ha sido enseñada. Y a quien más se le da, más se le demanda. Entonces Dios te va a decir, yo te enseñé acerca de eso. No me digas hoy que caíste porque no sabías. Caíste a veces por bruto, porque son más fuertes las pasiones, son más fuertes las ganas de que lo que la palabra de Dios nos dice. Pedro fue el primero en salir corriendo cuando las mujeres vinieron a contar que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Fue el primero. Dice que los hombres no les creyeron a las mujeres. Yo decía, qué raro. No es de hoy esto, ¿no? Como esas viejas están inventando puras cosas nomás. No. Pero yo digo, qué bendición, gloria a Dios. Jesús, a los primeros que se les presentó después de haber resucitado, fue a mujeres. Gloria a Dios, amén. No soy feminista, aclaro, pero me gozo cuando veo que la mujer toma protagonismo, amén. Gloria a Dios. Los extremos son malos, ni machista ni feminista. Hay que tener siempre una conducta en el medio ahí. Ambos nos necesitamos. Mujeres y hombres, la sociedad necesita de los dos. Amén. Entonces, vamos a leer en Lucas 24 del 11 al 12. 24 del 11 al 12. Dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Pedro ya estaba con el resto de los discípulos acá. Él no se alejó, no pecó y se alejó como sí lo hizo Judas. Judas, después de traicionar a Jesús, fue y se ahorcó. Judas también había recibido la misma enseñanza que Pedro. Judas era un mismo discípulo como lo fue Pedro, pero Judas no era tan cercano a Jesús. Cuando uno ve, se lo nombra, pero Jesús tenía su grupito más cercano, el grupito de los 3. Él los llamaba los Boanerges, que significa los hijos del trueno, porque eran tipos de mucho carácter y cuando se enojaban querían más o menos que cayera fuego del cielo y ahí consumiera toda la aldea, ¿no? Pero Pedro era cercano al Señor y cuando vos sos cercano a tu líder, conocés el corazón de tu líder, sabés cómo Él está para vos, sabés cómo está para darte una palabra de consejo, vas a saber que el perdón es más fácil de que te lo puedas dar. Porque vas a entender que así como Jesús te perdonó, Dios te perdonó, vos podés perdonar a otros. Amén. Entonces, me encanta porque Jesús le había dicho que Él iba a hacer después, había orado para que Él, cuando se arrepintiese de lo que había pasado, de la negación, iba a ser bendición para sus hermanos. Quiero que vos entiendas esto, cuando hoy tengas un problema, no te ciegues con eso, no te entristezcas con eso, sino que pienses en cuántas vidas vas a poder bendecir después de que lo pases al problema. Yo sabía que una vez que había podido sanar la herida de lo de mi papá, iba a poder ayudar a muchas mujeres o hijas o hijos que hayan perdido un papá. Todo tiene que ser para bien para nosotros, tiene que sumarnos para bendecir otras vidas. Porque acordate, hay un dicho que dice que no es en vano, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Amén? Y si algo no te derrumbó, quiere decir que te va a servir para bendecir otra vida. Amén. Nuestros pastores velan por nosotros. No están ahí para juzgarnos, sino para ayudarnos, para levantarnos, como Jesús lo hizo con Pedro. Las palabras suyas sonaron en su cabeza, como muchas veces lo han hecho las palabras de mis pastores en mi cabeza. Siempre que tengo que tomar una decisión o siempre que estoy por pasar alguna circunstancia difícil, ¿saben qué? Yo a veces creo que la gente tiene un nivel más alto de lo que piensa de mí que lo que yo pienso de mí. Es una reputación, se ve que me generé. Como dice el dicho, hazte la fama y échate a dormir. Pero yo no soy una mujer que todo lo puede. No, hay cosas que a veces no sé hacer. No soy perfecta. Yo sé que algunos dicen, no, pregúntale a Philly porque Philly sabe de todo. No, Philly no sabe de todo. Yo sé que sé muchas cosas, pero no sé de todo. No soy Google, no soy Wikipedia.
No sé todo, pero muchos de ustedes creen que por ahí sí. Y a veces tienen ese concepto de mí, ¿no es cierto?, de que ella todo lo puede. Yo a veces veo que por ahí pasa en la iglesia, ¿no?, que tienen que avisarle algo a su líder y por ahí me dicen a mí, Fili, ¿no le avisás a fulano? Pero avisale vos. Fili, ¿sabés que no voy a venir tal día? Porque, bueno, avisale a tu líder. No, no voy a poder hacer tal cosa. Pero bueno, habla con tu líder. ¿Por qué me dicen a mí? A veces escucho mi nombre y digo, no, mi nombre es demasiado corto que se lo aprenden tan rápido. Entonces, Fili. A veces salgo de la reunión y no escucho a veces más que otro que mi nombre. ¿Sí? No por decir, ay, qué famosa que es. No. Yo le decía al Señor algún día si yo llego a ser conocida, Señor, solamente quiero que la gente sienta que no soy ni inalcanzable, ni nada por el estilo, sino que soy una persona totalmente accesible que muestra tu amor, Señor. Si Dios me deja ser conocida, va a ser para eso. Entonces, es lo que yo siempre le pido a nuestro Señor, amén. Entonces, pero ¿saben qué? Por eso les decía, yo no lo puedo todo. Tengo problemas como todo el mundo. Como vos. Soy imperfecta, pero tengo un Dios perfecto que gracias a Dios trabaja en mis imperfecciones. Y yo trabajo también en mis imperfecciones. Y desde ahí trato de dar lo mejor. ¿Saben? Hace un tiempo venía lidiando con una situación desde mi adolescencia. Desde que tenía, creo que 11, 12 años. Más o menos, esa fue la primera edad que yo tuve en contacto con este problema, que no lo pude solucionar sino hasta hace un tiempo atrás que fui libre realmente. Y créanme que este es un problema que más del 70% en las iglesias pasa. Sobre todo jóvenes, a veces empiezan desde muy niños, adultos, casados, solteros, de todo tipo de estado civil. Pero es un tema con el que a mí me tocó lidiar desde muy chica y no sabía qué hacer. No encontraba cómo salir de eso porque el diablo siempre te dice, no, tranquila, no hables con nadie, vos vas a poder salir adelante sola, no le cuentes a nadie. Y ese era mi grave error, yo no le contaba a nadie. Y cada vez era un círculo vicioso. Entonces llegaba acá, salía un tiempo y volvía a caer. Hasta que, gracias a Dios por cada cosa que los pastores hablan, entonces yo me animé a contarle a mi pastora lo que me estaba pasando. Para mí era un tremendo problema porque me hacía sentir, aparte de sucia, aparte de mal, me hacía sentir una hipócrita delante de los demás. Porque todos tenían ese concepto de mí y pensar que yo no era eso. Era algo para mí muy doloroso. Y digo este problema fue el problema de la pornografía. Yo he lidiado con problemas de pornografía desde que soy adolescente o preadolescente, hasta hace poco tiempo atrás. No es exento a los hijos de Dios. Cada vez hay más y más niños que son impactados con la pornografía porque tienen celulares desde tan pequeños, porque tienen acceso a internet ilimitado en sus casas, en sus piezas. Y los padres a veces ni saben. Pero niños que ustedes miran y dicen, no, esta criatura, ¿cómo? Sí. Y han sido impactados con esas imágenes. Imágenes en las cabezas duran años, que no se van. Hasta que uno no puede hacer un proceso realmente de ser libre. Y saben, cuando yo pude hablar esto, porque sentí una vergüenza tan grande, no es fácil hablarlo y pararme acá y decirles, yo tuve problemas con la pornografía, no es fácil para mí. Es algo vergonzoso, pero es algo real y que pasa más de lo que creemos. ¿Saben? Y entonces el diablo me decía siempre, no hables, no, eso qué vergüenza, se van a enterar. Pero Dios dice, necesitamos hablar, sacar eso que tenemos adentro de nuestro corazón para poder ser libres. Y no te digo que vayas y lo hables con cualquiera, habla con alguien que sepa y que te pueda ayudar, por lo general que sea mayor espiritualmente hablando que vos. Tu líder o tu pastor, quien sea. Y yo, en mi caso, mi líder más inmediato es la pastora. Entonces yo lo hablé con ella, pero era tanta la vergüenza que me daba que no lo pude hablar de frente, lo pude escribir. Se lo escribí en un reporte que mandamos todos los meses, lo pude decir. Y créanme que en el momento que lo dije y lo solté, y cuando ella me contestó, uno espera a veces condenación.
Espera que te vayan a señalar. Y no recibí nada de eso. Recibí palabras de amor y de aliento y me dijeron, ánimo, mucha gente tiene este problema, pero confío en que Dios es más grande en tu vida. Y te voy a ayudar en lo que necesites. Necesitas ser transparente con esto, necesitas no estar encerrada en tu pieza viendo cosas, entonces necesitas poner la computadora en el living. Necesitas ser transparente, porque si hay cosas que te pueden hacer caer, no las hagas. Si sabes que ese camino te va a llevar a perdición, no las hagas. Y gracias a Dios después eso fue una libertad, un peso de mi espalda que salió. No digo que fue de un momento para otro, pero gracias a Dios fue un proceso. Y yo sentía que antes cuando miraba cierta imagen, porque créeme que la pornografía o lo que llaman ahora lo erótico, o algo que empiezan con besos y termina después, ya sabemos que terminan en la cama y todo, pero algo que empieza como eso, despierta esos deseos en uno. Porque vos no sos el hombre de hojalata, déjame que te diga. No sos de madera ni de hierro, sos un ser humano y tenés hormonas y se revolucionan en tu cuerpo y ni te digo si sos adolescente. Vivís como que la idea fija está en eso. Y pasa, porque es así. Entonces, me acuerdo que cuando esto pasaba, antes yo veía una imagen de estas, de besos o algo, ya era automáticamente yo quería ir a ver. Quería ir a ver y buscar de una cosa y después empezás por algo livianito y después terminás en cosas horribles. Porque es que la pornografía te agarra de tal forma, te hace ver ya no te alcanza con eso y necesitas ver cosas más fuertes. Y después te terminás sintiendo una porquería. Y eso pasa mucho más de lo que pensamos. Y yo recuerdo que después de que lo pude contar, yo sentía ya que cada vez que una imagen de esas venía, ¿sí? Yo siempre trato de mirar para otro lado porque cuido mis ojos, entonces ya no tenía el poder que antes tenía sobre mí. Ya no era ese deseo que antes me agarraba en todo el cuerpo, que quería mirar y quería estar ahí buscando. Ya no fue igual. ¿Por qué? Porque había podido contar. Entonces uno cuando es libre de esa forma, puede darse cuenta de que el diablo ya no lo tiene agarrado. Entonces uno ya puede defenderse y se defiende con la palabra. Y cuando las ganas venían, yo me levantaba o me ponía a pensar en otra cosa y empezaba a declarar la palabra. Gracias, Señor, porque vos te perfeccionás en mi debilidad. Gracias, Señor, porque soy más fuerte que esto, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, Dios me dio otra oportunidad. Dios me dio una oportunidad de salir adelante. Pero no me quedé llorando en el piso por lo que había pasado. ¿Me sentí sucia? Sí, claro que sí. Pero Dios me dice, no hay pecado tan grande que mi sangre no pueda limpiar. Él me sanó, me limpió, me restauró y puedo decir gracias a Dios que soy una ex adicta a la pornografía. Amén. Así que yo quiero que sepas que Dios tiene lo mejor para vos. No importa cuál haya sido tu error, con Dios siempre puedes empezar de nuevo. Tu corazón tiene que tener un arrepentimiento genuino. No estar buscando siempre, listo, me arrepiento hoy, pero mañana vuelvo a hacer lo mismo. No. El pecado en la vida de un cristiano, de un creyente, debe ser un accidente. Debe ser algo que pasó porque fue un accidente, no porque lo busqué y lo sigo queriendo. Amén. Yo te digo que sí se puede, y cuando Dios te da otra oportunidad para retomar tu vida y hacerla mejor, todo lo que pasaste vale la pena para bendecir a otros. Así como Pedro fortaleció a sus hermanos, así vos también lo vas a hacer después con todas las personas a tu alrededor. Amén. Que Dios los bendiga mucho y espero que esas segundas oportunidades vengan cada día más. Amén.